Buenos días. Quería dar las gracias, por supuesto, al Ministerio por apoyar esta iniciativa, María José, y a la Fundación, que siempre lidera proyectos que nos hacen aprender todos los días. Tengo un poco el síndrome del impostor, porque yo voy a hablar de dos informes en los que he participado, pero no he elaborado. Bueno, uno es un informe y otro es una guía que elaboramos el año pasado desde las librerías de Madrid, elaboró un compañero nuestro y que hemos hecho circular entre nuestros asociados. Bueno, este informe es un informe que se ha hecho dentro de lo que es el proyecto RISE Bookselling, dentro de la IBF, por Fanny y David. Y bueno, pues está en inglés y en francés, y yo lo que he tratado un poco ha sido de ponerlo en lengua cervantina y poner unos topics, ¿no? Se divide este informe en 6 capítulos, que son las actuaciones que las librerías hemos estado debatiendo y que creemos en los que más podemos incidir, pues, en nuestro día a día para que, bueno, pues, nuestra actividad impacte mucho menos en el medio ambiente. Es, por supuesto, la energía, los residuos de la economía circular, se ha hablado de todo esto, los clientes, los envíos, la tecnología y la gestión. Cada capítulo bueno, pues explica los motivos, es decir, el porqué, y luego cómo proceder en cada uno de ellos, ¿no? Hemos estado hablando aquí que el problema ambiental es un problema sistémico, es decir, las librerías, nosotros podemos hacer cosas de manera individual, pero desde luego tenemos que estar dentro de la propia industria como uno de los participantes más, uno de los actores más, porque este cambio tiene que venir de todos. Es decir, nuestras pequeñas acciones cotidianas pueden bueno, pues ayudar, pero desde luego, y eso lo veis por los estudios que se han realizado, dentro de lo que es nuestro sector, la mayor parte del impacto medioambiental viene de la fabricación. Es decir, todo tiene que incidir, como hemos visto aquí, en fabricar menos y en fabricar mejor. No hacer menos títulos, que eso yo nunca lo he dicho. O sea, libros necesitamos, y muchos. Hay mucho librero por ahí un poco vago que lo que no quiere es tener que seleccionar. Pero libros necesitamos muchos, pero hay que fabricar menos y fabricar mejor. ¿Qué pueden hacer las librerías? Bueno, la IBF, y aquí sí que se pone qué son librerías dentro de este informe. Esto era importante, saber qué son las librerías independientes, las cadenas de librerías y también, bueno, pues las pequeñas librerías también, ¿no? Y los sitios de comercio electrónico o páginas web. ¿Cómo se ha elaborado este informe de la IBF? Bueno, pues se hicieron una serie de focus groups en estos países. Se han analizado, entre ellos el que aportamos nosotros también, y algunas de las ideas que nosotros desde el Gremio de Librerías de Madrid, bueno, pues aportamos, están aquí. Se analizaron los documentos proporcionados por las diferentes asociaciones y miembros, y luego entrevistas puntuales con algunas librerías, ¿no, Jesús? A ti también te entrevistaron, como a mí, y para analizar la situación en 20 países, ¿no? Y también hicieron visitas in situ a las librerías para ver cómo estábamos bueno, pues, tomando estas medidas, ¿no? Luego se ha hecho dentro de la metodología, y para reducirlo todo y para que se vea esquemáticamente, lo que se llama una tabla de evaluación, es decir, un cuadro resumen. Y en este cuadro resumen, cada herramienta, es decir, cada herramienta que se puede realizar, bueno, pues se analiza de 3 maneras: la factibilidad o la viabilidad, el coste de implantarla y el impacto medioambiental que puede tener, ¿no? Y esto nos da esta tabla en donde, bueno, pues vemos en esos 6 niveles las diferentes acciones, la viabilidad de cada una de ellas, el coste que puede tener y el impacto, ¿no? Me parece que es, bueno, pues gráficamente queda muy bien, es un resumen perfecto de todas estas cosas, de las que no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de alguna de ellas, quizá y más de las que más nos preocupan, ¿no? El tema de la energía, desde luego, bueno, pues todos sabemos que es importante la reducción del consumo. Ya hemos visto
lo que supone, bueno, pues en términos de impacto ecológico el consumo energético. Y de esto yo no voy a hablar porque hay expertos en ello mucho mayores. Pero, ¿qué podemos hacer desde las librerías? Lógicamente, ¿cómo podemos bueno, pues, reducir el consumo energético? Míreme un momentito. Sí. Continuamos. Vale. Pues ahorrar, por supuesto, en el tema de la iluminación. Ha habido ayudas, desde luego, por parte de las administraciones para el cambio, por ejemplo, de toda la iluminación de las librerías hacia lo que son bombillas LED. El tema, por supuesto, de una iluminación, el tema de los escaparates. En eso también hemos tenido legislación que ha habido que ir aplicando. Ahorrar, por supuesto, en calefacción, que eso, bueno, pues el tema de cómo están los edificios y su eficiencia energética es importante, y el ahorro, por supuesto, que esto es una de las grandes batallas que tenemos siempre, el ahorro en aire acondicionado, ¿no? Cómo podemos ser más eficientes para utilizar menos el aire acondicionado en nuestros espacios. Creo que eso es importante. Creo que una cosa es la gente que estamos trabajando dentro de nuestros espacios y la gente que viene a visitarnos. Creo que dentro de los espacios el ambiente tiene que ser un ambiente para poder trabajar, pero no tiene que ser un ambiente frío para que la persona que entre se encuentre en ese momento muy a gusto. Quiero decir que tenemos que buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Creo que los espacios, como pasa en otros países, no sé si habéis ido hasta, bueno, claro, en Estados Unidos, que entras en los sitios y te hielas, pues todas esas cosas, ¿no? Tenemos que aprender a utilizarlos mucho mejor, ¿no? Bueno, pues el tema de los residuos que nosotros generamos y la economía circular es importantísima. Aquí se han analizado un montón de cosas. Hoy estamos, creo que es hoy, uno de los días del Amazon Prime Day. O sea, yo creo que hoy es uno de los días de la infamia ecológica. Vamos a tener millones de paquetes con objetos absurdos enviados a miles de personas en todas partes del mundo, ¿no? En paquetes de cartón, muchas de las veces prácticamente vacíos, ¿no? Creo que eso es algo que hay, desde luego, que cambiar, ¿no? Se tiene que trabajar en encontrar proveedores de cartón, por supuesto, sostenibles. En eso todas las asociaciones involucradas tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer un mejor uso, por supuesto, del cartonaje, reciclarlo. No pasa nada si cogemos una caja que nos ha llegado y para un envío a un cliente se la reciclamos y se la enviamos. Bueno, pues lo tiene que entender, tampoco pasa nada. Le podemos poner un mensaje en la misma caja, pero yo creo que el uso también consciente, por ejemplo, del cartón es muy importante, ¿no? Cuando ha habido escasez de pasta de papel, ¿no? Mucha de ella era porque se tenían que fabricar muchos paquetes, ¿no? para poder enviar cosas. Bueno, también hemos hablado, por ejemplo, del tema de las bolsas, del papel de regalo. Hay que envolver todos los paquetes y todos los libros para regalar. ¿Se puede hacer un envoltorio de regalo un poco más ecológico? Por supuesto que sí. Hay muchísimas ideas. Se puede hacer con papel, por ejemplo, y con tela desechable que quede muy bonita. Se puede hacer con papel de periódico o de revistas. Es decir, se pueden tener ideas que no solo sean el consumo de papel de regalo para envolver, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, también el tema de las bolsas, ¿no? De las bolsas hemos hablado mucho, bolsas de papel, por supuesto, pero no de cualquier tipo. Es decir, también hay que hablar de qué tipo de bolsas de papel se pueden utilizar y cómo se fabrican. Las bolsas de tela pasa lo mismo. Se dice, bueno, te voy a dar una bolsa de tela, pero en la fabricación de la bolsa de tela también hay pues miles de litros de agua y también se le puede estar imprimiendo, bueno, pues una información que... es decir, que también incide en el medio ambiente. Y se ha hablado incluso de la posibilidad de no dar bolsas en las librerías, ¿no? Esto es otra de las ideas que ha ido circulando, de decir, pues mire, no le doy bolsas, se lleva usted. Lo que pasa es que, claro, eso es para cuando te llevas un libro, bien, pero si te llevas, como va Luis a la librería, se lleva 16, pues le dicen, no le doy bolsa, venga usted con un carrito, no sé. Estas son ideas en cuanto a lo que son en la economía circular, ¿no?
Esto ya son cosas un poco ya menores, pero bueno, también importantes. Por ejemplo, cuando hacemos un paquete y queremos rellenarlo, pues intentar que no haya el menos plástico posible allí, seguir utilizando papel o cartón también reciclado, utilizar el tema del compostaje. Bueno, pues nosotros hemos empezado, por ejemplo, aquí en Madrid a saber lo que es el compostaje, pero hay países en donde eso ya lleva muchísimos años, como Alemania. El tema, por ejemplo, de utilizar el mobiliario de las librerías también de una manera sostenible, es decir, todo lo que se pueda alargar su uso y también si se puede reutilizar muebles de segunda mano, mejor. En el caso, por ejemplo, también de la economía circular, y son proyectos interesantes, el hecho de que nosotros desde las propias librerías también abramos la posibilidad de vender libros de segunda mano. A mí me parece eso una de las iniciativas más geniales para el tema del medio ambiente, es decir, el tema de que los libros sigan teniendo un uso más allá de esa primera lectura, que tú lo puedas cambiar, dejar en la librería y que se lo pueda llevar otro más barato. No es fácil, hay que cambiar muchas dinámicas nuestras. Es importante también reducir el número de los libros dañados y destruidos. En esto hay que pedirle pues, un esfuerzo un poquito mayor también a nuestros distribuidores. Nos llegan muchos libros que ya no podemos poner a la venta y que directamente también se van a devolver. Podríamos, y hay iniciativas también para que esos libros que han llegado dañados se puedan vender como libros dañados a un precio menor. Para esto, bueno, pues habrá que también trabajar en adaptación de las legislaciones. Y otra de las cosas también importantes es el limitar el uso del material promocional. Es decir, nosotros en las librerías recibimos, pero vamos, un montón de material promocional que es material, pues eso, que dura muy poquito, que no sirve para más que una acción puntual y concreta y que yo creo que en muchos casos también se debería pensar por parte de las editoriales si ese material promocional que es solo para promocionar un libro en concreto, bueno, pues tiene un impacto real y un valor para lo que es luego la venta importante, ¿no? Yo no soy mucho de material promocional, sí creo en que, bueno, pues tener en la librería a disposición pues algunos puntos de libro y tal, pero es que muchas veces entre displays, primeros capítulos, luego que si hay marcapáginas, no sé, hay un montonazo de cosas que creo que realmente no impactan tanto en lo que pueda ser luego la venta de esos libros, ¿no? Y hemos llegado al punto de las devoluciones, ¿no? Dentro de esa economía circular que has hablado antes del returns. Dentro de la IBF también se hizo un estudio sobre las devoluciones a nivel en varios países europeos y, bueno, pues nos pintaron la cara. Hemos ganado la Eurocopa, hemos perdido en las devoluciones, pero vamos, no pasamos ni a la segunda fase. Es increíble, bueno, pues comprobar cómo países como no solo los Países Bajos tienen ese índice de evolución, Suecia, nosotros estamos en el 30 o en el 35%, ¿no? Hay que comprar muchísimo mejor. Desde la óptica de los libreros tenemos que comprar mejor, tenemos que compartir y lo seguimos haciendo cada vez más información. Nos ayudan a tener herramientas que nos permiten cada vez analizar mejor cuál es la dinámica de las ventas. Hay que comprar muchísimo mejor. Pero también, y esto es algo que yo llevo desde que Luis y yo teníamos pelo incidiendo con mi mantra, hay que cambiar esa idea que tenemos en el sector nuestro del volumen a la rentabilidad. Y lo he dicho siempre, trabajamos en un sector que lo único que mide y premia es el volumen, pero no la rentabilidad y el buen trabajo que puedan hacer las librerías. Y mientras eso no cambie, esto va a seguir así. Es decir, ¿cómo puedo reducir las devoluciones? Premiando a las librerías que compran mejor. ¿Cómo se las premia? Bueno, se les puede dar una medallita, se les puede, bueno, invitar en un cóctel, pero sobre todo mejorando su margen comercial. Al mejor librero, las mejores condiciones comerciales. Y veréis cómo de esa manera el índice de devolución se reduce, pero vamos, automáticamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y esto, un librero que compra
200 ejemplares para vender 100 tiene mejores condiciones comerciales que un librero que compra 50 ejemplares para vender 48. Y es así, y es así. Y entonces, desde el punto de vista del sector, ¿qué nos interesa? ¿Seguir en la primera línea o intentar también que esos segundos libreros que estamos o que están haciendo el trabajo mejor estén beneficiados de alguna manera? Por supuesto, prolongar la vida útil de los libros y reducir también ese tipo de libros dentro de lo que es la producción, que son libros de consumo, es decir, ese libro de la Eurocopa a lo mejor no lo necesitamos. Quiero decir que, vamos, por hablar en plata, pero álbumes ilustrados, bueno, pues esto se ha hablado también y se debate dentro de los libreros. Pero por eso os digo que dentro de lo que es la devolución o las devoluciones es importante que todo el sector tenga esa reflexión. Hemos hablado también de esto, es decir, en el tema de las entregas, el impacto que tienen en el medio ambiente, tanto en la contaminación del aire, en la contaminación acústica. ¿Cómo se puede reducir? Bueno, pues aquí se ha hablado, lógicamente, estamos en todos los países europeos, pues el transporte ferroviario de mercancías aquí no es posible, pero en otros países sí. Entregas de las librerías, que nuestras entregas se hagan, por ejemplo, incidir en que se puedan hacer en bicicleta o en vehículos pequeños, que puedan ser, es decir, que no sea en la furgoneta, porque tiene mucho más impacto dentro de lo que es esta contaminación del aire, los camiones pequeños que los camiones grandes. Y esos trayectos pequeños que hacen en las ciudades, donde tienen que frenar, tienen que volver a arrancar y este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, pues también animar a que la gente que venga, en mi caso es fácil porque a mí me han puesto dentro de lo que es el Madrid Central, con lo que yo ya no tengo que animar a nadie a que venga a la librería en metro o en bicicleta, porque no puede entrar en coche. Pero, vamos, te pasa a ti lo mismo, ¿no, Jesús? Pero, bueno, estaría bien, de alguna manera, que se hicieran algún tipo de iniciativas para que animemos a que la gente que venga, pues venga utilizando el transporte público, ¿no? De esto se ha hablado también en las conclusiones que se han presentado anteriormente. ¿Es realmente necesario tener el libro al día siguiente? Pues hubo una librería en Francia que encuestó a 200 de sus clientes y en la mayor parte de ellos le dijeron que no, que la variable del tiempo y la perentoriedad no era la más importante, ¿no? Que lo importante era tener el libro, incluso se podían esperar una semana a tener el libro. ¿Esto en qué incide? Pues lo hemos visto. Es decir, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar la frecuencia de los pedidos con nuestros distribuidores, es decir, pedir de una manera más racional, no estar lanzando pedidos todos los días para que nos venga a nuestro centro un paquete con 2 y 3 libros porque al día siguiente hay que dárselo a un señor, sino decir, oiga usted, yo lo que le voy a hacer es a lo mejor hacer los pedidos todos los días, pero lo que sí voy a hacer es decirle a mi distribuidor que las frecuencias de entrega me las haga una vez a la semana y tener los libros una vez a la semana, es decir, diferenciar y distinguir realmente lo que es urgente y lo que no. Y otra de las cosas muy importantes también es acortar las cadenas de suministro. Intentar que los libros viajen lo menos posible y comprarle a los distribuidores que estén más cercanos. Y en esto he visto que hay un manual, por ejemplo, un manual para la compra pública sostenible, que me ha alegrado mucho, que leeré con determinación, porque nosotros en Madrid, en las librerías de Madrid, cuando llegamos a un acuerdo marco para el suministro a las bibliotecas de la comunidad, uno de los puntos en que incidimos sobre todo y que realmente era muy importante es que se comprara a los libreros que estuvieran más cerca. ¿Por qué? Porque es que si no acortamos esas cosas estamos provocando de verdad que los libros viajen de Barcelona, por poner un ejemplo, a lo mejor a Madrid, para luego servirse otra vez en Barcelona, o incluso poniéndonos en el caso a proveedores que puedan estar en Italia, ¿no? Es decir,
Esto tampoco es sostenible. Es decir, tendríamos que pensar también en que dentro de esos pliegos de las compras se incida en que la cercanía y esas cadenas de suministro cortas sean también relevantes e importantes, ¿no? Muy rápido, de esto también se ha hablado, con lo que, bueno, pues el tema de cómo las librerías podemos reducir también nuestro impacto dentro de lo que es el consumo que hacemos de los equipos y la información digital que tenemos. Lo hemos visto, Carlota nos lo ha enseñado al principio, lo que te puede impactar un email que no abre nadie. Por lo tanto, tenemos que trabajar también primero en reducir esa necesidad permanente y constante de renovar nuestros equipos. Los equipos se pueden alargar en su vida y también tenemos que revisar qué tipo de información digital estamos mandando a nuestros clientes, si esa es realmente necesaria, qué peso tiene, es decir, también medir estas cosas, ¿no? Reducir el impacto de la lista de correo electrónico y también, pues, recoger nuestra basura digital, ¿no? Es decir, limpiar todo lo que está en nuestros servidores, en esas nubes, que lo que hacen es pues seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿no? No es gratis mandar correos electrónicos desde el punto de vista, desde luego, medioambiental. En cuanto a todo esto, se tiene que integrar dentro de lo que son las empresas, y lo hemos visto, y dentro de sus organizaciones. Para ello se tienen que, poner manos a la obra de los equipos directivos, hay que formar a nuestro personal, hay que designar a lo que se llama un champion, un campeón, es decir, a esa persona que realmente lo lleva dentro el tema medioambiental, dentro de nuestra empresa, y que va a estar dándonos todo el rato la murga de, oye, que esto lo ha reciclado mal, oye, que quizás este paquete no sé cuánto. Es decir, tenemos que tener a esa persona, lo mismo que hay un delegado de prevención dentro de las empresas, pues podemos tener un delegado medioambiental que está, pues mirando todas esas cuestiones, ¿no? Hay que analizar mucho, es decir, esto no funciona si nosotros no somos capaces de analizar, lógicamente, nuestros impactos y poderlos mejorar, y por supuesto pues cooperar con el resto de partes implicadas, con los famosos stakeholders, con el resto de colegas de nuestra organización. En el caso del análisis tenemos aquí, por ejemplo, pues una librería sueca que ha analizado cuál es el impacto en el tema del efecto invernadero que tenía la producción, o sea, la industria del libro, y quedó dividido de esa manera, es decir, dentro de lo que es la producción era el 50, el transporte el 23, la electricidad el 3, ¿no? Tenemos que concienciar a nuestros clientes de lo que estamos haciendo. Es decir, esto lo hacemos por algo, esto va a llevar consigo en muchas ocasiones que los libros sean más caros, esto va a llevar en ocasiones que dejemos de prestar algunos servicios que estábamos prestando, y esto hay que saber explicarlo, ¿no? No podemos, por supuesto, de ser la parte, yo creo, más importante dentro de lo que es la concienciación de la gente, de los clientes y del público, ¿no? Nosotros estamos aquí también para concienciar de esta alarma. Necesitamos en nuestras librerías poner en primera línea los libros sobre el tema del cambio ambiental y el cambio climático, tener escaparates de novedades y comunicar nuestros compromisos, por supuesto, a nuestros clientes. Voy a ir terminando ya. Nosotros no, nuestro librero ecológico por excelencia y gran colega de la librería Diógenes de Alcalá, con la ayuda del gremio, estuvimos elaborando una guía para la sostenibilidad de las librerías, que la hicimos circular el año anterior, en donde la mayor parte de estos aspectos que hemos hablado antes estaban también reflejados, ¿no? Con lo que son principios de actuación que hemos visto, ¿no? El tema de los proveedores de proximidad, alargar la vida de los objetos, minimizar nuestros residuos,
frenarnos, por supuesto, un poco. Cómo esto se puede hacer dentro también de nuestro espacio físico, cómo lo podemos hacer más eficiente. Pues aquí hay una serie de tips y que todos los libreros de una manera sencilla podemos aplicar. El tema, por supuesto, de los consumibles que hemos visto antes, el impacto ecológico que también tienen las redes y el uso. Y en esto, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El modelo es un modelo insostenible desde el punto de vista de la concienciación ecológica y creemos que bueno, pues que tiene que cambiar, se tiene que reducir el número de las devoluciones. El tema también de los envíos a domicilio, es importante concienciar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Marcial Pons siempre cobramos los gastos de envío. Los gastos de envío hay que cobrarlos siempre. Los gastos de envío de un paquete genera externalidades y la manera de compensarlas es cobrando los gastos de envío y hacer consciente a la gente de que si quiere en su casa un libro al día siguiente con un señor uniformado y una señora bien vestido, pues eso tiene sus costes y hay que sabérselos enseñar. Creo que las políticas por parte de editoriales que venden directamente y de librerías, pues eliminando los gastos de envío, nos hace un flaco favor al medio ambiente. O sea, la gente tiene que ser consciente del coste que tiene todo esto, ¿no? Y bueno, lo mismo, divulgar y concienciar a nuestros clientes y a todo el público de todas estas acciones. Y dejo pues un par de minutos o no, es Luis el que decide, por si hay alguna pregunta. Muchas gracias.